Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos acerca de la unción, que era una señal de haber sido elegido por Dios para hacer una tarea especial. El frasco de aceite era abierto y el aceite era derramado sobre la cabeza de los reyes o profetas para mostrar que iban a ser usados por Dios. La unción era la realidad de que Dios equipaba a una persona para hacer esa tarea. El Espíritu del Señor vendría sobre ellos con poder, autorizándolos así para ejercer su labor. Y veíamos cómo la mayoría de los reyes de Israel en aquellos tiempos oscuros del Antiguo Testamento fracasaron, porque la gran mayoría fueron como Saúl, en lugar de ser como David. Fracasaron en hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Les faltaba la unción del Espíritu. Todos habían sido ungidos con aceite por los oficiales correctos, pero la mayoría de ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ese es el gran estribillo en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué le daría al pueblo de Dios esperanza para el futuro si lo que iba a venir era como lo que había sucedido en el pasado? Ya no había esperanza. Entonces, eso da lugar a el ungido del Nuevo Testamento. ¿A quién se refiere? A la luz del fracaso de la mayoría de los reyes del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel podía ver el futuro con esperanza solo por la promesa de un Mesías que superaría incluso a David en restaurar la nación de Israel. El título de hoy es El ungido del Nuevo Testamento. El profeta Isaías prometió: nuestros reyes casi siempre nos han decepcionado, pero Dios en los últimos días nos enviará un glorioso gobernante que nunca nos decepcionará, el Mesías. El ungido viene. Número uno, analicemos Isaías 11 del 1 al 5, donde ofrece la primera promesa. Y dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El Mesías rey venía, se levantaría del tronco de Isaí, padre de David, pero él sería mayor que David. Él sería una rama que brotaría de las raíces de David. Lo que es más, el Espíritu del Señor no solo le daría a este rey una ayuda al comienzo de su vida, el Espíritu Santo descansaría permanentemente sobre este rey para siempre. Este rey sería fiel y verdadero a Dios todos sus días y trataría justamente a todos sus súbditos. En segundo lugar, encontramos la segunda promesa en Isaías 42, del 1 al 7. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza,
Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da alimento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, cita estas mismas palabras de Isaías diciendo que se habían cumplido en el Señor Jesucristo, en Mateo 12, 17 al 21. Ahora encontramos también la tercera promesa en Isaías 61, del 1 al 3, donde se da en primera persona, porque el Mesías mismo está hablando y dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Jesús citó estas mismas palabras en Nazaret, la ciudad donde había vivido por 30 años, y en la sinagoga donde él y su familia habían adorado cada sabbat. Jesús se levantó a leer este pasaje y después enrolló el pergamino, se lo devolvió al asistente y se sentó. Mientras todos se le quedaban viendo, declaró, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, en Lucas 4:21. Y no pudo haber hecho una afirmación más clara de ser el Mesías prometido, porque la palabra Mesías es la palabra hebrea para ungido, y de igual modo la palabra Cristo es la palabra griega para ungido. Jesús estaba afirmando, yo soy el ungido por el Espíritu de quien Isaías escribió. Y esa no fue la única vez en que Jesús citó a Isaías en referencia a él mismo. Cuando Juan el Bautista estaba en prisión, envió sus mensajeros a Jesús preguntando si él era el Mesías o si debían buscar a otro. Y Jesús respondió citando de Isaías en Mateo 11:4. Las buenas nuevas son predicadas a los pobres. Y después le pidió a los discípulos que regresaran con Juan para reportar lo que habían escuchado y visto. La profecía de Isaías ya se había cumplido porque Jesús les estaba predicando el evangelio a los pobres. No había necesidad de buscar otro Mesías. Todos los actos de unción de los reyes con aceite en el Antiguo Testamento fueron símbolos y sombras del ungido que vendría. Es como si estas ceremonias declararan al pueblo, esperen hasta que vean la gloriosa realidad representada por estos tipos. El Mesías, el ungido, él será verdaderamente ungido cuando el Espíritu Santo venga sobre él sin medida. Ahora, aquí viene la parte interesante, la unción de Cristo. Pongan mucha atención aquí. Cristo fue ungido por el Espíritu en su bautismo. En Mateo 3, 16 y 17 nos dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.
En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahora sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo cuando el Espíritu cubrió como una sombra a María. Su nacimiento fue de lo alto y él fue llenado del Espíritu Santo desde ese momento. No hubo un momento en que él no estuviera lleno del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo en su bautismo? La venida del Espíritu sobre Cristo en forma de paloma significa la seguridad del nuevo reino que Jesús estaba a punto de traer. Después de que Dios inundó la tierra con el diluvio en el tiempo de Noé, solo los que estaban en el arca se salvaron. Debieron haberse preguntado cuándo terminaría el juicio por agua sobre la tierra. Pasaron muchos meses antes de que Noé finalmente se atreviera a abrir la ventana del arca. Envió 2 veces a una paloma, pero solo después de la segunda ocasión, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. Noé entonces supo que las aguas habían disminuido y que el juicio del Señor había acabado. Igualmente, cuando Jesús emergió de las aguas del Jordán, después de su bautismo, el Espíritu en forma de paloma se posó sobre él, afirmando que el nuevo reino de Dios estaba a punto de comenzar por medio de la obra de Cristo. Anunciaba a Dios. Cristo traería la justicia a las naciones, pero no usaría su omnipotencia para acabar con la caña quebrada o apagar la mecha humeante. Él sería tierno con el débil y con el cojo. Sería como una paloma, no como un halcón. El Espíritu Santo reposó sobre Jesús para dar testimonio de su unción. Él dará testimonio de mí, anunció Jesús en Juan 16:14. Y el Espíritu hizo esto viniendo sobre Jesús y permaneciendo en él. El Espíritu no encontró pecado en Jesús que lo entristeciera o lo alejara. El Espíritu permaneció con Cristo a lo largo de su ministerio como profeta, sacerdote y rey. El Espíritu Santo vino sobre Jesús para ungirlo para su ministerio inmediatamente después de la unción. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de eso, Jesús ejerció su ministerio por 3 años. Había una gran necesidad de enseñanza, de sanidad y de salvación. Se sentía en ocasiones tan cansado que en una ocasión durante una tormenta se quedó dormido en un cabezal de un pequeño barco. Aunque con frecuencia se sentía exhausto, muchas veces pasaba toda la noche en oración. Así que en el río Jordán, en toda la fragilidad de su carne humana, Jesús es bautizado y recibe el don del Espíritu sin precedentes, ya que viene sin medida sobre él. Un día Cristo derramaría su Espíritu sobre toda la iglesia, así que en su bautismo tenía que recibir una posesión sin medida del Espíritu. Y te pregunto, ¿no necesita hoy la iglesia también el derramamiento del Espíritu de Dios? Pero qué deprimente futuro tendríamos por delante si solamente dijéramos: ya tenemos el Espíritu en toda su plenitud, así que no hay razón para pedir un derramamiento adicional. Simplemente perseveremos y seamos fieles.
Yo creo firmemente que Cristo sigue derramando su espíritu en abundancia en la iglesia. En ocasiones ese derramamiento toma a predicadores y a congregaciones tibias y las transforma en luces resplandecientes. Un hombre se puede acostar como un cordero y levantarse como un león para hacer cosas extraordinarias en el nombre de Cristo. En un solo día muchas personas pueden estar bajo una gran convicción de pecado y miles pueden ser convertidas. Oremos para que el Espíritu venga sobre nosotros, así como el Espíritu vino sobre Cristo al inicio de los 3 años más extraordinarios que este mundo jamás haya visto. Ahora, número 2, la unción de la iglesia. En el día de Pentecostés, el Mesías exaltado ungió a toda la iglesia con su Espíritu. Todos los creyentes que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó a las multitudes perplejas, explicando lo que estaban experimentando, les señaló al Señor Jesús. Nunca podrían entender el nacimiento y el extraordinario crecimiento de la iglesia sin considerar al Mesías. ¿Dónde está el Jesús de Nazaret que fue crucificado en vergüenza y debilidad? Y Pedro anuncia que él está exaltado por la diestra de Dios en Hechos 2:33. Jesús no está con Jacob y los patriarcas, él está más alto. Él no está con Samuel y los profetas, él está más alto. Él no está con los 4 seres vivientes que rodean el trono, él está más alto. Él no está con los arcángeles Miguel y Gabriel, él está más alto. Él está a la diestra de Dios, justo en medio del trono de Dios. Él no está sentado en lo que se conoce como el trono de Dios y de los profetas, o el trono de Dios y de los mártires, o el trono de Dios y de los ángeles. No, Él está sentado en lo que eternamente será llamado el trono de Dios y del Cordero. Y Pedro también anuncia que Cristo, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen, y se los dice en Hechos 2:33. Ya no pasa que el anciano y frágil Samuel destapa su cuerno de aceite y lo derrama en la cabeza de un joven. Ya no es correcto que vivamos en las sombras de la unción, sino en la realidad de lo que esas sombras anticiparon. La realidad es que el Padre ama tanto a su Hijo que le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo construiría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Además, Dios le ha dado al Señor Jesús el privilegio de ungir a su pueblo con su Espíritu. En Pentecostés, el Espíritu fue derramado por Jesucristo desde en medio del trono de Dios y desde ese momento en adelante no ha cesado de hacerlo. Al darles a los creyentes el nacimiento de arriba y el fruto y los dones del Espíritu, Cristo unge a todos los creyentes con su Espíritu. Así que desde este momento en adelante, la unción no solo es para los reyes y los profetas del Antiguo Testamento, sino para cada cristiano, joven y anciano y siervo y sierva, como lo dice en el capítulo 3 de Joel. Jesucristo ha hecho que todos los que son salvos y lavados, santificados y justificados estén libres de la ley del pecado y de la muerte. Pablo se solidariza con la iglesia cuando le declara a Tito en Tito 3:5-6, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Esta escritura está más clara que el agua. Todas las señales y los símbolos del derramamiento de aceite en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, ungiéndonos hoy con su Espíritu. Podemos ser consolados con el hecho de que Jesucristo está en medio del trono de Dios. A partir de ese momento culminante, Él atraerá por su Espíritu a todas las personas a Él mismo. La iglesia a veces puede estar en baja forma y es aún más triste ver que no siempre reconoce qué tan débil y baja está, pero el lugar más alto en el cielo le pertenece a Cristo y desde ahí Él está derramando el Espíritu sobre su pueblo y ningún poder en la tierra o en el infierno se le puede oponer. Por eso, qué bendita e irresistible la gracia del Señor. El Cristo exaltado debe ser todo nuestro consuelo. Ahora escucha esto. Con esto te quiero dejar, porque no quiero involucrar el tema que veremos mañana, que ahorita les daré el título. Un granjero cristiano tenía unos cuantos cerdos en su pequeña granja. Un domingo por la mañana, antes de ir a la iglesia, el granjero descubrió que todos sus cerdos habían contraído una enfermedad y habían muerto. Estaba desamparado, porque esos cerdos eran todo su sustento. Esa mañana fue a la iglesia donde el ministro predicó un excelente sermón. Las personas que lo escucharon se animaban unas a otras. ¡Qué mensaje tan útil! Alguien le preguntó al granjero, ¡qué sermón tan bueno, ¿verdad? Y él contestó, me hubiese gustado que mencionara unas palabras sobre mis cerdos, respondió el granjero. Sé que entiendes lo que sentía y lo que quería decir. No sé cuál es tu problema o tu lucha hoy, pero mi mensaje es profundamente relevante para ti. ¿Qué quiere decir? Jesucristo, tu Salvador, está en medio del trono de Dios. Él sabe todo acerca de ti y tus dificultades. Él nos unge todos los días con su Espíritu para que por medio de Él podamos hacer todas las cosas. Podemos manejar cualquier problema, llevar cualquier carga y vencer cualquier prueba. Podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo, quien todos los días nos unge con su Espíritu. Este es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Por eso Jesucristo enfatizó tanto acerca del Espíritu, que habló en 3 capítulos acerca de él, en Juan 14, 15 y 16. Perdón, pero también hizo algo tan importante. Le dio tanta importancia al Espíritu Santo, que escucha lo que él dijo en Mateo 12, 31 y 32. Pero les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. Mañana el estudio estará muy revelador, muy confrontador. El título será La blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria por tu palabra, por tu revelación que nos da, Señor, cada día, Señor,
a través de tus es, palabra, Señor, que es clara, que es bendita, que es santa. Señor, te damos todo el honor y la gloria por revelarnos, Señor, de tu Santo Espíritu, que es el ayudador, el consolador prometido por el Padre y que fue enviado a través de la promesa, a través de ti, Señor. Que no nos dejarías huérfanos, que vendría el Espíritu Santo a consolarnos y eres tú mismo. Porque la palabra dice en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es tuyo, Señor, no es de ti. Por eso hoy te damos, Señor, todo el honor y la gloria por tu Santo Espíritu, porque tú nos revelas que eres tú mismo viviendo en cada uno de nosotros. Porque el Evangelio se trata de eso, Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Que podamos entenderlo y manifestarlo, Señor, a toda persona y sobre todo, Señor, en nosotros mismos, que podamos reflejar esa luz, ese fruto del Espíritu, como lo dice Pablo en Gálatas 5:22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. ¿Qué tanta falta hace, Señor? Señor, nos unimos en oración por misericordia por todos los que están pasando tribulación y angustia en California por los incendios, Señor. Solo tú sabes, Señor, el porqué de las cosas, porque nada sucede si tú no lo permites. Aún las hojas de los árboles no caen a tierra si tú no lo permites. Los pajarillos no caen a tierra si tú no lo permites. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, Señor. Y tú, Señor, conoces el número de cada uno de ellos, así como de las estrellas y de las estrellas del universo, que a cada una conoces por nombre, como dice tu palabra. Señor, que podamos entender que son tiempos de urgencia y de preparación y de revelación que solamente puede venir a través de tu Espíritu Santo, como tú lo dijiste en Juan 16, 13 y 14, que Él nos revelaría toda la verdad, aún lo que está por venir, y que hablaría de lo tuyo, Señor, porque te exaltaría a ti, te glorificaría a ti. Señor, que podamos entender, que podamos manifestar ese amor, esa gracia tuya que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Nos unimos, Señor, por cada necesidad que están pasando allá en California, en el mundo entero, Señor, porque la mayor necesidad eres tú. Y son tiempos, Señor, donde podemos ver que las señales se están cumpliendo de tu venida, que estás próximo para venir, que podamos ser entendidos en los tiempos, que podamos entenderlo, Señor, y que no nos afanemos por las cosas del mundo, que no nos preocupemos por las cosas materiales que son temporales y que se quedarán en la tierra. Y lo podemos ver como en un soplo todo, aquella opulencia, aquella orgullo de materialismo, desapareció en un soplo en las áreas tan privilegiadas de California como lo es Hollywood, Beverly Hills, Santa Mónica, Malibú, Señor, que nos diste el privilegio de conocer, pero ahora están reducidos a cenizas, Señor, porque así eres tú. En un soplo puedes quitar todo lo que el hombre confía, pero no es como castigo, como algunos dicen, sino son consecuencias de nuestro mismo pecado. Señor, porque nosotros mismos somos los que nos autodestruimos con nuestras malas decisiones, Señor, por no tomar en cuenta tu gracia cada día. Que hoy, Señor, podamos entenderlo a través de tu Espíritu Santo. Revélanos el amor y la gracia y que oremos más que nunca los unos por los otros. Te necesitamos tanto, Señor, para poder reflejar tu gloria, para ser espejos de tu gloria.
porque nosotros no somos nada sin ti. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que podamos derrotar esta carne todos los días, porque es una lucha constante. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.